Gloria a Dios. Como os dije, estaremos leyendo, leyendo expositivamente la palabra del Señor los domingos, con excepción del cuarto domingo del mes. Es decir, 3 domingos leyendo, si el Señor no dice otra cosa, y un domingo predicando. Y vamos a abordar la segunda carta a los Corintios de manera muy liviana y exegética en el nombre del Señor. Segunda carta a los Corintios. Todos con las Biblias vamos a leer. Quien quiera una Biblia, se le repartimos una. Quien quiera Biblia, le dejamos una. Si se porta bien, hasta se la regalamos. Gloria a Dios. Amén. Dice así, esperar, que hay gente que no tiene Biblia y que tiene que abrirla aún. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 1. ¿Alguien sabe qué número es el real de Segunda de Corintios? En realidad no es Segunda de Corintios, sino Tercera de Corintios. Todos hacéis así, ¿eh? Vale. Porque la Primera de Corintios se perdió. Es por eso que Pablo anuncia en Primera de Corintios, os vuelvo a escribir. Significa que ya escribió antes. Amén. Segunda carta a los Corintios. Pablo tenía mucha afición en escribir a los Corintios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la salutación de Pablo a la iglesia en Corinto. Porque la iglesia, y nos equivocamos multitud de veces al cambiar el nombre que el Señor ha querido darnos, la iglesia no es la iglesia del camino, quizás sí. No es la iglesia del barrio de Gracia, no es la iglesia de Corinto, no es la iglesia, etcétera. Es la iglesia de Dios que está en Corinto. Es la iglesia de Dios que está en el carrer Roger de Flor. La iglesia no es de un barrio, la iglesia no es de los hombres, la iglesia no es de una ciudad. La iglesia es de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Bien, empieza así el apóstol Pablo, diciendo que su apostolado no ha venido de propia voluntad, sino ha venido por voluntad de Dios. ¿Por qué no puede un apostolado venir de propia voluntad? ¿Qué significa ser apóstol? ¿Cómo? ¿Los 12 eran apóstoles? No. Discípulos sí. ¿Qué significa ser apóstol? He escuchado la palabra. Predicar la palabra, sí, pero esto lo hace también un cristiano que no es apóstol. ¿Qué significa ser apóstol? La palabra apóstol, ¿qué significa? ¿Alguien la sabe? No, es enviado, es sencillo. La palabra apóstol significa enviado. ¿Quería usted decir algo? Más o menos eso, vale. No, enviado, más o menos porque te comento, ¿vale? El significado creo que de apóstol, hombre, que se quiera decir apóstol, es que ese hombre tiene los 5 ministerios. Puede tener los 5 ministerios. Eso puedo discrepar en eso, ¿vale? Lo de los 5 ministerios es estudiable e interpretable. Sabéis que
que el mismo apóstol Pablo habla de ello, de los 5 ministerios. ¿Alguien sabe cuáles son? Pastor, profeta, apóstol, maestro y ¿qué más? Evangelista. ¿Sí? Pero hay evangelistas que no son apóstoles, hay maestros que no son evangelistas, etc. Sí que es verdad que por norma, un apóstol, un enviado, tenía todos los demás. Era evangelista, era profeta, era maestro, tenía todos los demás. ¿Entendéis lo que estoy hablando? Pero ¿por qué no puede ser un apóstol por voluntad de uno mismo? ¿Por qué? Por muchas razones, pero ejercitad vuestra mente según la Escritura. ¿Por qué no puede ser un apóstol por voluntad propia? Porque uno no se envía a sí mismo. De hecho, hay muchos apóstoles por voluntad propia que se han enviado a sí mismos. Son enviados ellos. Y una cosa es que tú hagas y otra cosa es que te envíen. Es muy distinta. Es una cosa muy diferente. Cuando uno es imprudente al ir a hacer algo, es enviado de sí mismo. Y si lo que hace no sale bien, la culpa recaerá sobre sí mismo. Pero cuando uno es enviado, lleva un respaldo. ¿El qué? ¿Cuál es el respaldo? El que lo envió. Es sencillo, pero es muy profundo a la vez. Es decir, yo voy no por mi voluntad. Yo no quería estar aquí, pero me enviaron. Es como aquel que está ejercitando su cuerpo para ser soldado y en un campo de tiro y es llamado a filas y el general lo envía. ¿Querrá el soldado ir a la guerra a jugársela? No quiere. Prefiere estar ejercitando su puntería, pero es enviado. ¿Por qué alguien no puede ser apóstol por sí mismo? Creemos en la Iglesia del Señor que hay ministerios que apuntan a un color apostólico, pero creemos que los apóstoles se terminaron. No creemos que nadie se pueda llamar apóstol hoy. ¿Por qué? Porque no ha estado con Cristo. Por ejemplo, un apóstol tiene la característica de haber estado con Cristo. Y Pablo no ronea, o no podrá decir que presume de eso, porque presumir de apóstol es una contradicción. No lo habéis entendido, pero da igual. Lo voy a repetir. Presumir de apostolado es una contradicción. ¿Presumo de qué? De que me van a pegar el palizón del hacha. ¿Presumo de qué? De que me van a insultar. ¿Presumo de qué? De que me van a tener por un loco. ¿Presumo de qué? De que me van a difamar. Es una contradicción. Es una contradicción presumir de apostolado. O sea que todo lo que veis por internet de apóstol fulano, apóstol mengano, todo eso en el momento en que alguien se llama apóstol cayó. Ya no lo es. Luego, ¿por qué alguien no se puede apostolizar él mismo? Por lo que dice Pablo, por la voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que estoy haciendo no lo quisiera. ¿Entendéis el llamado? ¿Entendéis el llamado? ¿Entendéis que cuando Pablo usa de una enorme ironía cuando dice quien anhela obispado, buena obra desea? ¿Entendéis las ironías del apóstol? Y no dice buena cosa desea. La palabra original es obra. ¿Por qué? Porque el obispado es una obra. No lo entendéis, ¿verdad? No es predicar, hermanos, es obrar. ¿Lo digo de otra manera? ¿Sí? Bien pudiera haber dicho o titularse la segunda parte del Evangelio de Lucas, ya que Lucas continúa su Evangelio en el libro de los Hechos, bien pudiera titularse Las predicaciones de los apóstoles.
pero no se tituló Las predicaciones de los apóstoles. Se tituló Los hechos de los apóstoles. Porque las predicaciones se olvidan, los hechos perduran. Porque lo que importa a Cristo no es lo que usted diga, es lo que usted haga. Luego, la ironía de Pablo es totalmente aplastante cuando dice: quien anhela obispado, buena obra desea. Está diciendo: madre mía, no sabe lo que quiere. Porque el querer enrolarse en las filas del mensaje, de la predicación, detrás de un púlpito, conlleva que esta hora que está el predicador aquí detrás lleve toda la semana de lucha y de obra. ¿Se entiende? Luego, es tan fácil como que Pablo dice: apóstol por la voluntad de Dios, es decir, yo no quería. En otro lugar dice: me es impuesta necesidad, otra contradicción. Lo necesito, pero me es impuesto. ¿Estáis aquí, hermanos? ¿Sí? Es una necesidad, pero en realidad no la quiero. ¿Usted quiere tener sed? Yo no quiero tener sed. Es una necesidad que no quiero. Me es impuesta necesidad. Estoy aquí por voluntad de otro. Todo lo que os voy a decir es grandioso. ¿Por qué? Empieza así, porque es precioso. Pues yo quizás tendría que predicar, cada sermón, predicarlo así. Lo que voy a decir no viene de mí, porque por desgracia lo que creéis es que viene de mí. Es absurdo, porque no lo quiero. Ni Pablo lo quiere, ni si es que todo lo quiere, no lo quiere. Y quien lo quiera no está llamado. Quien le compense el púlpito no ha conocido a Dios. ¿Me estáis entendiendo? Quien le compense este lugar, es que me compensa, es que yo que disfruto tanto hablándole y que la gente me escuche, no está llamado. Esto es odioso. No sé, viene del tirón, sin pensarlo. Quien piense que lo que sucedió el jueves fue algo hecho por el hombre, es en grande manera ofensivo. Porque no lo quieres. Sabemos disfrazar. Sabemos salir del paso. 5 minutos más y ya llega la hora. Y quien se lo crea está ofendiendo no solamente a la persona que se pone detrás del púlpito intentando hacer la voluntad del Señor, sino directamente al Señor. Dicho sea de paso, lo que sucedió el jueves, lo hice antes, lo hice el jueves y lo volveré a hacer. Apóstol por la voluntad de Dios. Y esto no es chulería ni ser nada. No soy yo, dice Pablo, es Dios. Lo que os voy a decir, no os enfadéis, enfadaros con Él. Es lo que está diciendo, que es otro. Que yo no quisiera esto. A mí me encantaban las filacterias, la kipá y el talit. Estaba comodísimo persiguiendo la iglesia. Sacaba mi ciudadanía romana cuando quería. Era un fenómeno. Cogía ofrendas porque me sustentaban a los pies de Gamaliel, un crack. Pero ahora, azotado, en naufragios. ¿Esto quién lo quiere? O sea, anhelar el obispado es locura. Por la voluntad de Dios. Y dice, y el hermano Timoteo, qué bonito, ¿verdad? Que me encanta esto. ¿Por qué? Porque atribuye las palabras a alguien que le apoya también. Es decir, Timoteo está conmigo. Lo que vais a escuchar no solo lo digo yo, sino tengo confirmación de Timoteo. Está Timoteo conmigo. Y Timoteo es también autor de estas letras. Me apoya. Qué bonito es esto, ¿eh? Tener esa referencia detrás. No estos consejeros que se escuchan su opinión para que prevalezca y luego como Aitofel se suicidan si no la toma el rey.
¿Sabéis esto? ¿No lo sabéis? Aitofel era consejero del rey y él le daba consejos y casi siempre los tomaba, pero una vez no lo tomó y se suicidó. Aitofel. No, Timoteo estaba junto a Pablo, no tampoco para apoyar las locuras de un hombre. No, hermanos, para nada. Pero si lo que has recibido es del Señor, estoy contigo. Aunque a veces no lo entiendas, estoy contigo. Y no pondré una palabra por encima de la tuya, estoy contigo. Estoy contigo. ¿A quién va dirigida? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Bueno, la región, estaba hablando Pablo de ello. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Empieza. Qué bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo digo amén. Padre de misericordias. ¿Qué es un padre? ¿Qué es un padre? Un padre es el que cuida a sus hijos, sí, total. Pero, ¿qué es un padre? ¿Cómo alguien puede decir, soy padre? Que tiene hijos, porque engendró. Este título del Señor, Padre de misericordias, es que constantemente engendra misericordia. Y las da luz, y da luz, y da luz, y da luz, y da luz constantemente, y luz, y misericordia, y misericordia. Padre de misericordias. Escrito está en la palabra del Señor, las Escrituras testifican de que nuevas son cada día. Usted se levanta y por la noche el Señor ya engendró una para que usted la estrene. Padre de misericordias. Y usted coge, la desenvuelve y un nuevo día trae la misericordia engendrada. Padre de misericordias. ¿Y Dios de qué? De toda consolación. Es brutal lo que está diciendo Pablo en 2 versos. En uno. ¿Dios de qué? De toda consolación. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, en el areópago tenéis cientos de dioses. Y esos cientos de dioses juntos no os consuelan ni una sola. Yo tengo uno solo que las consuela todas. Es decir, no hay ruina que haya sufrido el hombre que Dios no pueda consolar. Que donde no llega un amigo, donde no llega un padre, donde no llega una esposa, donde no llega una iglesia, allí está aquel que es el que engendra misericordia y consolación, misericordia y consuelo. ¿Qué es consuelo? El Señor no engendra consuelo como nosotros. Cuando un niño llora le damos un chupete. ¿Cómo consuela el Señor? Hemos hablado mucho estos tiempos de que hemos enterrado a bastante gente. ¿Cómo consuela el Señor? ¿Cuál es el consuelo supremo que da Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Lo habéis experimentado? ¿Alguien lo ha experimentado? ¿Qué es lo que Dios da para consolarte? ¿Su paz? ¿Sí? A mí a veces la paz no puede consolarme. ¿Qué más? Su cariño, el amor. A mí el amor a veces tampoco, el amor de Dios a veces no llega a consolarme. Solo hay una cosa que Dios da que llega a todo consuelo. El Hijo. Lo que Dios da para el consuelo es su Hijo. Y es esa persona la que logra
lo que no logra la calma, la nevera llena, el pagar al fin de mes, lo que no logra tener toda la familia sana, lo que no logra el tener mascarillas que nos priven de contagiar COVID, lo que no logra el confinamiento, lo logra algo. Uno, superlativo, infinito, inmaculado, eterno, inmutable, amoroso, la pura perfección, y santo, 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 el Hijo. ¿Cómo lo sabes? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que no dio paz, no dio amor, que tampoco dio caricias. Para arreglar al mundo ni la paz, ni el amor, ni las caricias pueden. Solo hay una cosa, que ha dado a su Hijo. Hasta aquí, hermanos, no puedo seguir. Ha dado a su Hijo. A su Hijo. A su Hijo. Él da a su Hijo. Porque sabe que la muerte de una esposa es insustituible. Porque sabe que la muerte de un marido es insustituible. Porque sabe que un hijo muera, como hay gente que nos está viendo, es insustituible. Porque sabe que hay una mujer llamada Ruth en Estados Unidos que ¿cuántos ha perdido? 4 hijos y ¿cuántos nietos? 4 hijos y 2 nietos. Eso no hay quien lo repare. Ni la paz, ni el amor, ni las caricias, ni la prosperidad, ni el dinero. Solo hay uno. El Hijo. El Hijo suple al viudo y a la viuda. El Hijo fijaros qué hermoso es esto, que hay nombres para el que pierde un marido o una esposa. Hay nombres para el que pierde un padre, pero no hay nombres para el que pierde un hijo. Alguien que pierde una esposa es un viudo, alguien que pierde un esposo es una viuda, alguien que pierde un padre es un huérfano, pero no hay en el vocabulario español, ni en el inglés, ni en ningún otro, una palabra que designe y defina el que ha perdido a un hijo. Eso es lo más desgarrador. Pues ¿saben qué? El padre perdió al hijo y lo dio, porque es lo único que puede consolar estas pérdidas. Padre de misericordias, Dios de toda consolación. Familias que se han quedado prácticamente solos. Me acuerdo de mi hermano Ramón, el padre de Ramón. Ha perdido padres, ha perdido hermanos. ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué es esto? Pero sigue creyendo que no es de él. Con sus malos días, con su carácter, no es de él. Es porque se le dio al Hijo. Padre de misericordias, Dios de toda consolación, porque es imposible ser consolado cuando te difaman y seguir adelante. Y cuando no has hecho una cosa y te dicen que la has hecho, pero ¿cómo es posible? Pero sigues adelante. No es de nosotros, es que dio al Hijo. Y el Hijo te hace andar. Es el Hijo. El Hijo. Porque ¿quién consuela un matrimonio roto? ¿Quién consuela a una familia que está tambaleándose, que el padre no sabe por dónde coger las riendas? Sigues adelante, no porque sea amor, no porque te hayan dado paz, no porque te hayan dado dinero ni prosperidad. Te dieron al Hijo. El Hijo, hermanos. Y de esto se trata esta iglesia, solo de una cosa. Y solo este libro habla de una cosa, solo de una cosa. Habla de otras cosas colaterales, pero el centro de lo que habla este libro y el centro de lo que es esta iglesia solo es una cosa: el Hijo.
Y en una cosa tengo consuelo, de que el Padre lo amó, lo ama y lo amará. Oramos.